Ahora vamos a dar paso al maestro Humberto Galindo también. Eh, Agradecemos también a todos los asistentes y esperamos que este seminario, este primer encuentro también de reflexiones, pues como lo dijimos al inicio, genere muchas preguntas, también contextos y como lo dijo Estefanía al final, aprender un poquito más. Sí, muy buenas tardes para todos. Bueno, quiero dar las gracias al Banco de la República, a la Biblioteca Darío Echandía, por esta amable invitación a ser parte de este seminario que sin duda es necesario, importante para nuestra ciudad. Y entonces el tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema de la tradición de los instrumentos musicales en el Tolima, en un diálogo con la colección de instrumentos musicales, de instrumentos del Banco de la República. Cuando nosotros analizamos, observamos los instrumentos musicales como un patrimonio cultural, debemos tener en cuenta que hay por lo menos los tres siguientes aspectos que son presentes en ellos. El primero, que son representativos de concepciones del hacer de la música y por tanto del pensamiento y los valores de una comunidad específica donde se crean y donde se valida su uso particular. En segundo lugar, que sus características de elaboración, de interpretación y su vínculo a otras actividades extramusicales pueden explicar desarrollos históricos y sociales acerca de la importancia de la música como una construcción humana en contextos y en periodos de tiempo determinados. Y que al ser objetos de arte y también utilitarios, son susceptibles de transformaciones, de creaciones, migraciones territoriales o incluso desaparición por desuso, convirtiéndolos en objetos que son testigos históricos de la memoria musical y por lo tanto un patrimonio importante. No hay duda que en Colombia el padre José Ignacio Perdomo Escobar ha sido uno de los pioneros en el desarrollo de la musicología en el siglo XX. Pues justamente fue Perdomo Escobar uno de los primeros en comprender el valor cultural que tenían los instrumentos musicales, lo que lo llevó a recolectar y a catalogar un número importante de ellos en lo que conocemos hoy como la colección Perdomo, que es conservada y puesta al público desde la sala de música de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Podemos decir que sobre su importante trayectoria, padre José Ignacio Perdomo Escobar, pues fue de familia antioqueña y huilense, aunque pues creció todo en Bogotá, estudió en el Colegio La Salle y estudió música en el Conservatorio Nacional de Bogotá, donde aprendió canto, estudió piano y teoría, estudió con el francés Lucien Duguay y también fue alumno de Guillermo Uribe Holguín. Por supuesto que él conoció todo lo que fue el comienzo de la academia, del nacimiento de la música académica en Bogotá, se rodeó de los compositores y justamente estando en el conservatorio, él fue secretario del conservatorio en 1938, inició la búsqueda por los instrumentos musicales. Fue también bibliotecario de la Biblioteca Nacional, digamos fue el de los que primero implementó el sistema Dewey a través de una asesora que venía de la Universidad de Michigan y luego él se fue a estudiar Derecho a la Universidad de Externado y se fue a estudiar a Estados Unidos, a Michigan, donde aprendió leyes en aeronáutica y también estudió música. La carrera de él, su carrera sacerdotal, obviamente empieza como sacristán de la catedral y como miembro de la Comisión de Música Sagrada Eclesiástica. Se ordenó como sacerdote en 1951, trabajó en el Archivo Nacional de la Catedral y hizo estudios de folclore en la Radiodifusora Nacional de Colombia. Esto es muy interesante porque más o menos en 1943 se empieza a convertir la radio en un instrumento de educación a nivel nacional y había cursos para que la gente aprendiera, así que su formación de folclore fue a través de esos programas de radio. Fue nombrado pues miembro de la Academia de Historia y por supuesto fue catedrático de Historia Eclesiástica en Colombia, en el Seminario Mayor, también en la Universidad de los Andes. Sus obras principales, que obviamente son de referente, son la historia de la música en Colombia, la historia de la ópera en Colombia y el archivo de la Catedral de Bogotá.
Sobre la colección de José Ignacio Perdomo, podemos entonces, como dijimos, recordar que se hizo en 1938, mientras él laboraba como secretario del conservatorio. Su colección inició con un interés personal recorriendo pueblos de Colombia, del Tolima, del Huila y de algunos viajes académicos internacionales que realizó. Cuenta Anita Perdomo, su sobrina, en un bello documental que ha publicado el Banco de la República, que él pues realmente recibía instrumentos porque se los llevaban o que él mismo iba a las casas y preguntaba y simplemente los recolectaba. Esta colección se presentó al público por primera vez en 1959 por una invitación que le hizo Luis Alberto Acuña, que en ese momento tenía una colección de instrumentos impresionante también, y presentaron esto en el Museo de Arte Colonial. Ahí Perdomo recibió como un premio por su colección y pues digamos que esto quedó como una huella de su interés. Sin embargo, él no llegó a ver su colección expuesta y luego de que falleció, entonces la familia Perdomo decidió donarla al Banco de la República. El Banco de la República comisionó al musicólogo Alberto Bermúdez, quien, digamos, hizo toda la catalogación y fue presentada en 1986 como una sala. En esta colección encontramos 72 ejemplares en los que básicamente hay instrumentos indígenas y mestizos colombianos y algunos latinoamericanos, instrumentos afroamericanos, instrumentos europeos, particularmente del siglo XVIII y del siglo XIX, algunos instrumentos orientales y sudasiáticos. Cuando visitamos la sala, pues que por supuesto creo que la mayoría de los que estamos acá, porque somos músicos, conocemos, pues encontramos que al entrar a la sala de música están exhibidos en un lobby muy hermoso, muy bien presentado, y podemos allí encontrar entonces que se combinan algunos instrumentos, entre ellos instrumentos que Perdomo encontró que hacían parte de una práctica cotidiana que mezclaba tanto las tradiciones indígenas como las europeas, como las mestizas. Entonces allí podemos ver guasás, camupurruis, guiras, tambores indígenas y combinado con esto instrumentos europeos, algunos de confección nacional o algunos que fueron traídos obviamente y conservados por otras, pero que nos da una panorámica muy interesante que concuerda con lo que sería luego su historia de la música, en la que hace descripciones mucho más detalladas de estas colecciones. En la actualidad se puede visitar virtualmente la colección. El Banco de la República ya tiene, digamos, en su página estos instrumentos, está disponible conocerlos con sus fichas y pues digamos que esto es una herramienta que ya está muy al acceso del público. La catalogación que hace Egberto Bermúdez realmente se ajusta, digamos, aunque en la sala están organizados de una forma contextual cultural, la clasificación que se hace en el catálogo por parte de Egberto corresponde a la catalogación internacional de Horbostel y Cursax de agrupar los instrumentos por familias, aerófonos, idiófonos, cordófonos, membranófonos, y es así como en la colección, entonces hay un número específico de cada uno de estos grupos de ejemplares, donde encontramos que la mayoría de los instrumentos que están en la colección son instrumentos cordófonos, entre ellos encontramos mandolinas italianas, un grupo interesante de tiples y de bandolas de luthiers colombianos, entre ellos de las familias Padillas, algunos instrumentos de los llanos, bandolines antiguos hechos en caparazones de armadillo, y dentro de los instrumentos aerófonos, algunas flautas andinas, unas flautas indígenas y algunas trompetas francesas del siglo XIX. Un tema interesante es que, además de los instrumentos de la colección de Perdomo, la Biblioteca Luis Ángel Arango
ha conservado otros instrumentos y ha adquirido otros instrumentos que han venido a enriquecer lo que es toda su agenda de programas culturales. Entonces en ellos queremos destacar la presencia de algunos instrumentos de época, como un pianoforte de Clementi, que hace parte de la colección Perdomo, y una guitarra Lacotte, que fueron utilizados en un concierto para hacer en vivo la interpretación de estos instrumentos históricos. Esto, digamos, marca un hecho particular, y es decir, que hay un interés para que en nuestro país la música, y sobre todo esta música histórica, nos permita, así como en los primeros ejemplos que nos mostraba la maestra Estefanía, saber cómo sonaba, saber qué era esa música que se escuchaba en ese momento. Entonces digamos que esta es una de las iniciativas interesantes en las que empezamos a ver cuáles eran esas posibilidades de estos instrumentos musicales, además de su contemplación y, digamos, de su admiración por ser objetos de arte históricos. Otras piezas interesantes también que hay en esta colección de instrumentos del Banco de la República son los clavecines. Hay una serie de clavecines interesantes que fueron producidos por François Choder, un luthier francés establecido en Colombia, que, digamos, construyó 2 clavecines específicamente para el banco, que en este momento pues se encuentran disponibles y que hacen parte de los conciertos que se hacen en esta sala. Y por supuesto la pieza, digamos, más representativa sin duda es el órgano que se encuentra en la sala Luis Ángel, que es un órgano tubular de la casa Walker y que fue desarrollado por Oscar Binder. En 1966 fue instalado este órgano. El profesor Pascal Machot, que es francés, uno de los organeros invitados por el Banco de la República en los 50 años de sus aniversarios, para que desarrollara una serie de actividades formativas de interpretación del órgano. Y a partir de esta experiencia se inició como una escuela para que los pianistas colombianos estudiaran el órgano y estudiaran los repertorios para música de órgano. Hago referencia a estos instrumentos porque, como vamos a ver, Ibagué tiene una historia paralela a todo lo que les estoy contando, donde aparecen estos mismos elementos. Uno de los clavecines históricos y que son de gran interés es el clavecín de Rafael Puyana, uno de los primeros clavecinistas colombianos, quizás el más importante, y que el mismo Rafael Puyana donó para la colección del banco. Voy a intentar reproducir un pequeño video de Rafael Puyana interpretando sus clavecín. No sé cómo hacerlo. ¿Así? Sí. Esta pues fue un pequeño documental que hizo la televisión española en memoria del maestro Rafael Puyana en 2013 por su fallecimiento. Muy bien. En 1991, el Banco de la República abrió una exposición con el Museo del Oro muy interesante, que se denominó La Música de la Vida. Y para este ejercicio invitó a
a unos musicólogos, entre ellos a la agrupación Totolincho, que en ese momento se especializaba en músicas indígenas colombianas, y a William Duica, que fue el curador, para mostrar al público el patrimonio organológico indígena colombiano. Esta pues fue una actividad que desarrolló una exposición muy destacada realmente, con un catálogo de edición, que desarrolló una de las actividades más interesantes con respecto a instrumentos musicales, y era hacer una itinerancia. Entonces esta colección de la música de la vida fue llevada a las bibliotecas de todo el país del Banco de la República. Fue una muestra itinerante que estuvo aquí en Ibagué también, acompañada de un material que es una maleta didáctica viajera, y que además desarrolló procesos formativos con los niños y con los jóvenes. Pues yo recuerdo muchísimo que en ese año que estuvo acá hubo una dinámica muy intensa. Estaba en ese momento la maestra Amparo Aguiar, que era la encargada de la sala de música, y realmente uno veía cómo las instituciones llevaban un gran dinamismo para atraer a los estudiantes y acercarlos a esa práctica de vivir cómo se construye, cómo se toca un instrumento y cómo conocemos las culturas de nuestro país a partir de este patrimonio. En la actualidad, la biblioteca tiene pues digitalizados o virtualizados ya muchos de estos instrumentos musicales y se pueden escuchar. Esta experiencia nos abre como otro escenario que es muy importante, que ya digamos es una cosa cumplida en nuestro país, y es digamos la apertura de grupos de investigación para hacer la arqueología musical. En este momento hay grupos que están trabajando desde la acústica y desde la reconstrucción sonora para digamos poder entender cómo funcionan estos trabajos, estos materiales arqueológicos, pero también hay trabajos de procesos de investigación, creación, que han llevado a cabo músicos, compositores, para tratar de acercarse a una cosmovisión del sonido indígena desde los instrumentos prehispánicos, que son, digamos, de gran interés para los que estudiamos la musicología. Ahora sí hablemos del Tolima. Entonces, ¿qué tiene que ver esto que les he comentado al comienzo? Y pues justamente es que los instrumentos aparecen en nuestra memoria, en nuestra tradición regional, particularmente en la tradición de Ibagué, como testigos, efectivamente, de desarrollos en los que se entrecruzan expresiones de diferentes culturas, prácticas musicales, como vimos acá, entre tradiciones indígenas, antiguas, mestizas y por supuesto también académicas y eruditas. La primera imagen que aparece allí, que realmente viene a confirmar un poco esta teoría de reafirmación de la ciudad musical de Colombia, pues es un dibujo que aparece en el libro del conde Alexis de Gabriac en 1896, un dibujo donde podemos ver una escena musical. Voy a leer brevemente lo que describe ese cuadro. Dice Gabriac que la orquesta se componía de 6 o 7 individuos casi desnudos y animados por el fuego sagrado de los derviches de Oriente, un poco de metáfora. El primero golpeaba una caja larga hecha de un tronco de árbol cerrada por un solo lado. Entendemos que se refiere a un tambor como los que se usan actualmente en el Pacífico colombiano, denominados cununos. El segundo golpeaba esa misma caja con 2 palos de madera, esforzándose por descubrir ritmos contrarios. Esto es una práctica muy propia del currulao del Pacífico colombiano, donde realmente los contragolpes de las percusiones son lo que dan la riqueza de este bambuco antiguo. El tercero repetía sin cesar los acordes de tónica y dominante en un tiple,
pequeña guitarra hecha con la piel de un armadillo. Ustedes ven el grabado ahí en el dibujo, pareciera como una mandolina, pero la descripción nos confirma que era ese tipo de guitarrillos que se hacían con conchas de armadillo, que los podemos encontrar tanto en la colección de José Ignacio Perdomo, como también los vamos a encontrar en la colección de instrumentos del maestro Alfonso Viña, que enseguida voy a presentar. Y bueno, otros cantaban canciones con fuerza, con melancolía, y todo ello para un contexto en el que se habla de otras piezas, como una carrasca que medía 1 o 2 metros de largo, con superficie quebrada y acanalada, raspada con una clavícula de tigre, que realmente no era de tigre sino de cordero. Esta carrasca, que ustedes ven ahí como una pieza muy grande, la vemos en conjuntos actuales, la vemos repetida en conjuntos como los de Cantalicio Rojas, donde se tocaba la caña, y también en grupos de músicas campesinas actuales. Y hace alusión a que la música que se tocaba en ese momento era una música de caña. Se menciona el alfandoque, que es esta maraca de guadua, que conocemos como chucho, y de esta forma tenemos, digamos, un testimonio muy, muy antiguo de cómo estas prácticas musicales que se daban en nuestra región estaban, digamos, impregnando una evidencia desde estos instrumentos. Tenemos una imagen de 1910 de esta Academia de Música del maestro Alberto Castilla, en la que por supuesto vemos ya toda esta apropiación del instrumental europeo, y encontramos entonces aquí un diálogo entre prácticas diferentes que muestran desde sus instrumentos la realidad de lo que se vivía al interior de nuestros territorios. Maestro, las fotografías Sí. aparecen con trajes como si estuviera haciendo mucho frío. Porque hacía mucho frío, es verdad. O sea, la temperatura de Ibagué creo que ha subido considerablemente. Pues yo no viví esa época, desafortunadamente, pero en la época que sí vivía en Ibagué, yo tenía que andar con saco porque hacía como unos 5 grados menos de lo que hace ahora, es verdad. Pero también porque era la usanza, ¿no? En las capitales y en las ciudades, digamos, este tipo de vestuarios eran como parte de una formalidad. Hay también un rasgo indígena importante que reconocer acá, quizás más difícil de rastrear, pero que lo encontramos en rasgos antropológicos que han sido documentados por el Museo Antropológico, algunas figuras indígenas Tolima que nos muestran esa práctica musical de sonajeros tipo maracas o flautas verticales. Solamente hay una pieza física que conserva el Museo Antropológico, que es un fragmento de una flauta que desafortunadamente, al no tener la parte de la embocadura, nos crea la duda si eran flautas verticales tipo quena o flautas traversas. Lo que sí es cierto es que algunos trabajos antropológicos, como los de Rangel Dolmatov, hechos en la región de Ortega, pues nos muestran esa presencia de indígenas y el uso de tambores y flautas, y también digamos que hay dos grandes huellas musicales para validar, digamos, el uso de instrumentos musicales. Por un lado, los pijaos, y por el otro lado, los paeses. Uno de los trabajos más recientes, de 2013, de Salinas y Esquivel, permitió en un trabajo de campo en el resguardo Paez de Gaitania, Tolima, la recuperación de un bambuco antiguo, que en ese momento ya no toca la comunidad, lo tocaban los abuelitos. Entonces oigamos un fragmento de esa música indígena. Bueno, qué pena, pero es que tenía un segundo audio acá, pero no lo puedo separar. Bueno, el primer audio realmente correspondía a un toque de flauta grabado en un resguardo del Espinal, más o menos en 1980, de un indígena con una flauta. Al parecer es una tonada también de flauta traversa.
Es el de, perdóname, es el de arriba, el de arriba. Ese. Entonces, digamos que estos ejemplos para nosotros son por lo menos una evidencia mínima de que sí hay una conexión con la música, las músicas de bambucos desde una raíz indígena. Digamos que es una práctica compartida, ya lo comentaba la profesora Estefanía. El bambuco es uno de los aires, digamos, representativos de nuestro país. Tuvo un periodo, digamos, en el que se le quiso mostrar como un elemento de emblema más urbano, más académico, pero realmente la conexión pues con esta tradición acá en el Tolima está presente. Y hablando de instrumentos, también hay un escenario muy importante que es el tema de la recuperación o la conservación de la memoria a través de los instrumentos de las tradiciones de bandas. Justamente aquí coincidimos con un tema que ya comentó la maestra Estefanía, y es, digamos, cómo el proceso de bandas en el Tolima surgió de trabajos relacionados con el Congreso Nacional de la Música. Aquí en la foto vemos vemos tres imágenes muy interesantes. La primera es una fotografía suministrada por un músico del Espinal sobre una jazz band que existía en los años 30. Ya había jazz band en el Espinal. No nos imaginamos la música que tocaban en ese momento, pero por lo menos tenemos la foto con sus instrumentos. Y abajo tenemos la banda de la Divina del Espinal, que fue una de las invitadas al primer Congreso Nacional de la Música de 1936. No sabemos dónde están los instrumentos, pero sí, en la primera foto de la izquierda, tenemos los instrumentos de la primera banda de San Luis Tolima, que conserva un músico ibaguereño que tiene ahora un estudio de grabación y que muy gentilmente, más o menos en el 2014-15, que hacíamos una exposición sobre la música del Tolima, gentilmente prestó los instrumentos para hacer una exposición temática en el Museo de Arte del Tolima. Entonces vemos aquí como otro camino para darle vigencia a estos instrumentos musicales y ver cómo nos conectamos con ellos y cómo ellos adquieren un papel realmente importante para nuestra memoria. Hablando del Tolima, hay un tema muy interesante, digamos, vimos cómo en la colección de Perdomo hay una serie de pianos, obviamente porque él fue pianista y le interesaba mucho este tipo de instrumentos, pianos, hay clavecines. En el Tolima y particularmente en Ibagué, la historia de los pianos es muy interesante, y la historia de los instrumentos de teclados. Desde mitad del siglo XIX, el profesor Hernán Clavijo ha documentado cómo algunas familias adineradas en sus casas tenían órganos positivos y pianos que mandaban traer de Europa. Efectivamente, pues acá en Ibagué, y específicamente en el conservatorio, hubo una generación de pianos que marcaron una historia de una época importante. En la imagen vemos, por ejemplo, el piano del maestro José Ignacio Perdomo. Este piano lo conserva la familia, no lo conserva el conservatorio, y así como está este piano, pues también en el conservatorio hay un clavecín flamenco que conocimos durante nuestros trabajos de documentación de patrimonio histórico, que no sabemos cómo llegó realmente, que no se sabe si alguna vez se tocó, y que nos marcan una gran pregunta acerca de nuestra ciudad, realmente con qué interés mira este tipo de ejemplares. En la actualidad, aquí nos acompaña el maestro Daniel Oviedo, quien sin duda es testigo de estas piezas y nos puede dar constancia cómo tanto en el Conservatorio de Ibagué como en el Conservatorio del Tolima existen estos pianos. Son pianos que tienen una historia que contar,
que tienen una memoria, pero no son solo pianos, son violines, son orquestas completas, que, digamos, si las contrastamos con los procesos que están haciendo los grandes museos del mundo, pues tenemos una tarea urgente de atender. Maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora que el maestro estaba hablando de clavecín, ese llegó más o menos, fue construido aquí en Colombia. Sí. La señora Mina lo mandó a construir en Bogotá porque Fritz Fogel necesitaba un clavecín y ese clavecín lo tenían donde es el primer salón a la entrada del conservatorio a mano derecha. Es un clavecín de color verde. Sí, señor. Sí, no sé si lo Sí. han visto algún día. Sonaba precioso, pero el único que lo tocaba era Fritz Fogel. Correcto. Eso estamos hablando de los 80. Uh-huh. Sí, ya en los 80, cuando él estaba en el furor acá en Ibagué, en el conservatorio. Muy bien. Fabuloso, y lo necesitaba porque ponía obras para música de cámara, para orquesta de cámara, en la cual se necesitaba ese clavecín. Entonces, qué bueno. Él pidió y ustedes saben muy bien que doña Mina les hacía reverencia a todo extranjero y lo que ellos pedían era palabra de Dios. Uh-huh. Bueno, muy bien. Claro, justamente en la imagen vemos el clavecín de estilo franco-flamenco, que nosotros lo conocimos en la capilla de Santa Cecilia, está ubicado allí, pues no sé si todavía esté ubicado ahí. La capilla de Santa Cecilia está en el nuevo edificio bolivariano. Suponemos que si estaba colocado ahí sería para algún uso. Sin embargo, en los últimos 24 años de mi vinculación al conservatorio, este instrumento siempre fue un mueble viejo, abandonado y en deterioro. En deterioro quiere decir, digamos, que se dejó dañar por la contaminación. Más o menos en el 2014, que se estaban iniciando programas de renovación, que se estaba hablando de la posibilidad de abrir nuevos programas de lutería, invitamos a François Choder, que fue el que construyó los clavecines de la Luis Ángel Arango, para que él lo examinara. Y en ese momento él dijo, este es un clavecín muy bueno que se puede restaurar para el uso académico y artístico de la institución. Sin embargo, creo que el proyecto aún quedó en pendiente. Muchas gracias, Rosa. Y bueno, cierro acá esta parte con una tradición que es muy importante, así como, digamos, la tradición de los órganos en América Latina es supremamente interesante. México tiene una investigación maravillosa sobre todo lo que ha sido los órganos de sus iglesias también. En Colombia, pues digamos que fue Perdomo un poco de los iniciadores en esta tradición y Bogotá obviamente el epicentro. Sin embargo, Ibagué tiene una historia de los órganos que casi nadie conoce y que es muy importante de contar. El primer órgano que llegó al Tolima fue un órgano positivo, pequeñito, y llegó a la catedral. Ese órgano duró un tiempo y luego cuando se adquirió uno más grande, más desarrollado, el primer órgano pasó a la catedral de Cajamarca y allí pues no se utilizó y realmente creo que se conserva también como se dice, como un mueble viejo y no utilizable. Los otros dos órganos, que son el órgano tubular, son órganos tubulares de la catedral, pues es de la misma casa Walker y también desarrollado por Oscar Binder, que fue el que desarrolló el órgano de la Luis Ángel Arango. La diferencia es que el órgano de la Luis Ángel Arango es un instrumento de conciertos que tiene un público y que tiene unos intérpretes y una programación. El órgano de la catedral se tocó, pues cuando fue su estreno, lo tocó uno de los italianos, no sabemos quién de los dos italianos, bueno, para la fecha en que se tocó ya había como 15 italianos acá, pero uno de los italianos fue el único que lo tocó para la inauguración y luego dejó de ser interpretado. Este instrumento, pues digamos, empezó a correr unos riesgos y debemos decirlo gracias a un trabajo de investigación que desarrollaron de estudiantes de la facultad,
se logró llamar al digamos, organero principal que en este momento restaura órganos en Colombia, que es antioqueño, y se logró hacer un acuerdo con la curia para restaurarlo. Por suerte, y creo que todos ustedes supieron, no sé si asistieron, pero este año, hace 2 meses apenas, se volvió a inaugurar el órgano de la catedral y se volvió a tocar. Y digamos que se abre una nueva posibilidad, y es que el que lo tocó, que es el seminarista Oscar, no recuerdo el apellido ahora, bueno, Oscar, que es estudiante de música del conservatorio, pero además es seminarista, ya se va a graduar como sacerdote, pues él tiene como su proyecto personal renovar la escuela de organistas para el Tolima, porque es una práctica muy interesante para nuestra ciudad y para, digamos, toda la parte de la cultura. Y vamos ahora a los 2 últimos temas para ya redondear, y es sobre el paralelo que quiero hacer entre lo que fue el proceso del maestro José Ignacio Perdomo y la colección de instrumentos de la Ángel, y el maestro Alfonso Viña y su colección de instrumentos. Alfonso Viña, pues, fue un músico ibagreño, estudió en la Normal de Varones, estudió en el colegio Jorge Isaac y en el San Simón, donde realmente desde muy joven entró a la música, conformó tríos, él tocaba la bandola, luego ingresó al conservatorio, estudió con Darío Garzón y con Gustavo Gómez Ardila, hizo parte de los coros del Tolima en la época que los dirigía Alfredo Escuarcheta, pero estudió matemáticas también en Bogotá y luego fue profesor de matemáticas y rector de distintas instituciones en nuestra ciudad. Hizo parte de la estudiantina Tolima Grande dirigida por Francisco de Paula Rojas y luego, por su interés y su desarrollo en la parte del folclore, fue el director del primer festival folclórico de la parte de música y fundador de la Corporación Folclórica del Tolima. En los años 50 inició su colección de instrumentos. Como él mismo lo relataba, pues fue una pasión, un gran interés por conocer estos instrumentos. Algunos los recibía de estudiantes suyos cuando hacían viajes, pero él mismo también, viajes que hizo para Europa, Estados Unidos, pues recolectó buena parte. Tuve la suerte de conocer la colección de manera directa por haber sido su curador y conservador en los últimos años. La colección del maestro Alfonso Viña es obviamente un patrimonio organológico importante, y en el momento en que se pudo, digamos, encontrar la posibilidad de conservarla, lo primero que hicimos fue, digamos, catalogarla, conocerla como colección. En ella, pues, encontramos lo mismo, una clasificación de instrumentos entre cordófonos, aerófonos, idífonos y membranófonos, con algunas particularidades, y es que el 65% de su colección realmente está conformada por instrumentos colombianos, seguido por algunos instrumentos americanos, europeos y en menor proporción instrumentos asiáticos americanos y africanos, perdón. Esta colección se desarrolló, pues el maestro Alfonso Viña durante sus últimos años de vida la proyectó en exposiciones temporales a los que lo invitaban, y en los años 98, cuando nos conocimos de manera directa, tuvimos la oportunidad de compartir la exposición de instrumentos con una otra colección, que es la colección Mundo Sonoro, de la que les hablo enseguida, y a partir de ahí, entonces, surge para Ibagué la posibilidad de crear un museo de instrumentos musicales integral que recupere ese patrimonio. La colección Mundo Sonoro surge en varias etapas. La primera, pues, es diferente un poco a la de las 2 colecciones que he mencionado, y es que Canta Tierra, que es un grupo que se dedicó a la recopilación de música tradicional, normalmente salía al escenario a interpretar las canciones de Cantalicio y cargaba un baulito con los instrumentos andinos, las maracas y los chuchos y los ciempiés y esas cosas. Y normalmente había una parte bonita de la presentación en escena, que era mostrarle al público cómo sonaban esos instrumentos, que eran exóticos para algunas partes.
Y luego, pues, con algunas de las giras internacionales, pudimos conocer un museo de instrumentos en Nuremberg, en Alemania, que nos llamó muchísimo la atención porque vimos cómo una ciudad que fue destruida totalmente logra reconstruir un museo completo con todos sus objetos. Y empezamos a pensar que realmente había un compromiso importante con la historia a través de la conservación. Luego otras experiencias locales como talleres de construcción de instrumentos con la Universidad del Tolima y encuentros de música campesinas en municipios siempre nos llevaban al mismo punto de que estos instrumentos pues eran de un valor y de un interés muy importante. En una siguiente etapa la colección de Mundo Sonoro entra en alianza con la colección del maestro Alfonso Viña y con el apoyo de distintas instituciones locales se hace un ciclo de exposiciones itinerantes que se llevan a distintos lugares de la ciudad de Ibagué. El Hotel Ambalá fue el primer lugar donde se expusieron las dos colecciones en el 99, luego sería en la Cámara de Comercio, luego fue en el Centro de Convenciones de la Gobernación y así, distintos espacios universitarios. Luego, cuando surgió el teatro, el Museo del Arte del Tolima, las colecciones fueron invitadas cada año en el marco del Festival de Duetos para que se exhibieran allí. Y a partir del 2008, pues hay una serie de desarrollos importantes en estas colecciones que estaban todavía juntas, y es que se realiza el cuarto Congreso Nacional de la Música, donde se presenta estas exposiciones en el conservatorio y encontramos que, digamos, hay una posibilidad más académica para entender y profundizar en la investigación y en el estudio de estos instrumentos. Una de las experiencias más interesantes de esta etapa fue el acercamiento a otras colecciones y a otros coleccionistas, entre esas las colecciones de Jairo Calderón, que es un luthier que hace instrumentos de música antigua, pero también hace instrumentos de musicoterapia. La colección del profesor Jaime Quijano Samper, que falleció recientemente, pero él era constructor de violines, hacía música barroca, era intérprete de clavecín también, y por supuesto de una colección maravillosa que estuvo exhibida en esta ciudad. La colección de instrumentos indígenas del profesor Jesús Quiñones, del grupo Totolincho, y luego otras colecciones particulares de tolimenses, como la colección de Caballito del Maizal, que es de Héctor Hernando Parra, un joven inquieto que se ha dedicado a viajar por América Latina y por Colombia, recolectando instrumentos musicales con propósitos pedagógicos. Más recientemente, las colecciones de instrumentos hindúes de profesor Johan Ocampo del Conservatorio del Tolima. La colección de Mundo Sonoro tiene en sí pues un último desarrollo que es el actual y es digamos un compromiso para establecerse y darse a conocer a través de su patrimonio como una casa museo con una colección en la que también, de manera similar a la colección del maestro Viña, la mayoría de sus instrumentos son colombianos y hablan de la riqueza instrumental, pero en diálogo con instrumentos americanos, instrumentos de Oceanía, Asia, de África y de Europa. Finalmente, ¿qué reflexiones nos dejan, digamos, todas estas experiencias que hemos venido a contrastar hoy acá? Desde lo que ya hemos visto, de lo que ha sucedido, desde los ejemplos que nos ha dejado la colección Perdomo y las experiencias del Banco de la República, encontramos que realmente Ibagué y el Tolima tienen suficiente patrimonio, memoria, para desarrollar procesos de apropiación social importantes, que básicamente pueden responder a las siguientes acciones. Primero, la formación y la tecnificación de los artesanos y luthiers en el Tolima. Esto es algo, digamos, que ha tenido ya momentos claros. En la década de los 90, Artesanías de Colombia y la Universidad de Ibagué desarrolló un programa para formar artesanos de instrumentos tradicionales. De allí salieron las escuelas
Nátaga, que formaron niños jóvenes, y hoy en día estos reconocidos luthiers que hacen tamboras y todo eso, pues son fruto de esa experiencia. Pero también está justamente naciendo una escuela de lutería que permite pensar en una nueva generación. Queda pendiente, sí, hablar con los músicos mayores que construyen instrumentos, porque en los pueblos, en los municipios todavía hay luthiers que realmente tienden a desaparecer porque no han sido observados por la comunidad. Entonces es importante reconocer ese saber de los músicos mayores, no solamente de los luthiers, sino de los intérpretes. Por ejemplo, en la colección del maestro Viña hay una flauta nasal. Nosotros estuvimos averiguando qué era esa flauta nasal y por qué estaba en la colección, porque las flautas nasales son totalmente asiáticas. Resulta que en Neiva y en el Huila hay músicos de flauta nasal y hay un señor que toca esa vaina. Es una lata que la pega aquí en la nariz y le saca música. Entonces, hasta que no vayamos y hablamos con él y nos diga cómo se toca y no le enseñe a otra gente, corremos el riesgo de que eso ya sea una pieza que se borra de la memoria. Por supuesto, hay una tarea importante del registro y el inventario de estas colecciones. Europa, que alberga la mayor cantidad de museos del mundo, de instrumentos musicales, por supuesto, tiene una plataforma digital donde están todos los museos interconectados. Usted puede ver, escuchar, leer, conocer cualquier instrumento de una colección y verlo tridimensionalmente. Entonces, esa acción colaborativa todavía está pendiente en nuestro país. Colombia y Ibagué tienen responsabilidad en dar el primer paso para transformarla. Es muy importante la formación de públicos para la valoración y la formación en el disfrute de este patrimonio a través de los talleres, de las exposiciones, de los conciertos, por supuesto, y obviamente la gestión de grupos de estudio en diálogo con los actores musicales y con estas comunidades. El impacto de estas colecciones y de estos patrimonios en los escenarios regionales para Ibagué pues saltan a la vista. En el mundo son más de 3.000 museos de instrumentos musicales, la mayoría están interconectados en Europa, como les dije. En América Latina está México, Cuba, Venezuela y Chile liderando estos museos, y Colombia tiene lo que les acabo de contar. Eso es lo que hay y eso es con lo que podemos contar para proyectar un escenario de diálogo, de exploración y de afianzar la identidad de una música entre los que la cultivan, entre la academia y por supuesto con sus públicos. Como reflexión final, podemos entonces decir que la presencia de los instrumentos musicales en los diferentes contextos culturales responden a esas prácticas sociales que son importantes, que constituyen un patrimonio que debe ser protegido y difundido tanto por los individuos como por las instituciones. Para Ibagué, como una ciudad creativa, un propósito debe ser el fomentar esa vocación colectiva de salvaguardia de esas tradiciones, de los valores y de la proyección de ese patrimonio de los instrumentos en los contextos regionales para contribuir a una construcción más global del conocimiento. La imagen con la que cierro es la foto de la Escuela de Música Tradicional de Natagaima, que, como ustedes saben, fue la cuna de la caña, la casa de Cantalicio Rojas, y que nos muestra hacia dónde va esto. Este grupo actualmente se llama Cantaima, lo dirige el profesor Román, y fue seleccionado como la agrupación para representarnos en el Tolima, en el 6º Congreso Nacional de la Música que se realizó en julio, convocado por el Ministerio Nacional de Cultura. Eso quiere decir que estamos conectados con estas prácticas y estas tradiciones y que tenemos una responsabilidad colectiva en la que, por supuesto, los instrumentos tienen la palabra como memoria, como patrimonio sonoro de nuestro país. Muchas gracias.